Ya estamos hablando acá con Jorge Altamira. Muchas gracias por darnos esta segunda entrevista. Haremos hasta donde se pueda. Y yo creo que la noticia de la semana es sin lugar a duda, o una de las más relevancias, el procesamiento y la condena en primera instancia o en segunda instancia, no sé en qué instancia es del juicio, a Lázaro Báez. Una persona que era un simple empleado bancario y a través de los 12 años de gobierno acá se transformó en un multimillonario beneficiado siempre por la obra pública. Y lo curioso es que el gobierno es como que en parte se ponía en papel de víctima de la justicia, del poder judicial. Los militantes mucho ante esta sentencia han hecho silencio y otros, por ejemplo, que yo lo pongo como ejemplo, que es René Núñez de Tucumán, opina. Lo persiguen porque los cerdos con plata no soportan que un Lázaro Pueblo tenga tanto dinero, que pueda darse los gustos que se les da la gana y ellos, los ricos, de plata mala vida que tienen, no quieren gastar. Eso se llama envidia y egoísmo. Y ahí pone LP, bueno, una cuestión de un insulto muy fuerte a estos señores ricos que no son como Lázaro Pueblo. ¿Qué opina Jorge Altamira de este tema? Mire, no, le quiero dar dos enfoques. Bueno. Que para mí es absolutamente esencial. Con relación al caso particular del juicio de Lázaro Báez, la instrucción del proceso la llevó adelante el juez Sebastián Casanelo, que desde el punto de vista del kirchnerismo es intachable. Y él, que condena a Lázaro Báez, es decir, que envía esto a juicio oral y público, deja de decir que no se puede denunciar o acusar a Cristina Kirchner por inferencia, es decir, que de dónde pudo haber sacado Lázaro Báez el dinero si no era desde el kirchnerismo, y dijo, preséntenme las pruebas que viene de ahí. Con esta actitud, independientemente de si fue correcta o no, Casanelo claramente busca mantener una posición independiente de las peleas, pero él manda a juicio oral y público a Báez. Es decir, él prueba fehacientemente que ha habido un lavado de dinero. La pregunta es, ¿de dónde viene ese dinero? Y entonces hay ahora toda una discusión donde para muchos es clarísimo que viene del kirchnerismo y para los kirchneristas no, porque sostienen que en el juicio de vialidad ya se está probando que no han habido sobreprecios. Entonces ese es, digamos, el panorama de esta situación. Por lo tanto, frente al oyente, o no me acuerdo en qué carácter esta persona, creo que de Tucumán, le dijo que no soportan que un pobre se haga rico, sí. El lavado de dinero está probado, y es lo único que está fuera de discusión. Ahora, desde la izquierda creo que nos tenemos que ubicar como una descomposición del sistema, no entrar en los vericuetos judiciales. Porque yo me pregunto, se privatizó el Banco de Santa Cruz en beneficio de la familia Eskenazi. Bueno, hay muchas cosas que se privatizaron, fueron aprobadas por este, fue aprobada por el otro. Ahora, la privatización del Banco de la Provincia fue un negociado. Se le entregó a un grupo económico la recaudación provincial y se le entregó a un grupo económico la recaudación de la coparticipación federal. Todo muy legal, pero es un afano. Política y socialmente es un afano. Y la plata de la privatización de YPF, que cada provincia recibió por su participación un monto de dinero, que en el caso de la provincia de Santa Cruz, sumándole los intereses, probablemente llegaba a $1.000 millones. Yo hace mucho tiempo que no escucho hablar de esto.
No sé dónde está la plata de la privatización de YPF. Entonces, desde el punto de vista de la izquierda, lo que tenemos que señalar es que acá hay dos bandos de intereses capitalistas que han entrado en un conflicto por el nivel de rapiña que unos y otros han ejercido sobre la administración pública, las licitaciones, las coimas por la obra pública, etcétera, etcétera. Es una señal de descomposición del sistema y nosotros frente a eso decimos abajo este sistema, porque además es el mismo sistema que hace de las jubilaciones y de los salarios un ancla contra la inflación y por lo tanto después que han perdido el 25% de su poder adquisitivo, ahora lo ajustan por debajo de la inflación estimada. Quiere decir que la rapiña la pagan los obreros, la pagan los jubilados y la paga la masa de la población sin trabajo, que está alcanzando tanto los sin trabajo como los que tienen sueldos bajos, han llevado a la población pobre al 50%. Bueno, también en el programa anterior, otro tema que había quedado pendiente y que era inevitable tratar de oír la opinión de Jorge Altamira, fue por la muerte de alguien como Carlos Menem, que desde el peronismo impulsó la mayor reforma liberal, ¿no? Que regaló todas las joyas de la abuela, las empresas estatales, llegó a privatizar inclusive hasta las jubilaciones. Y bueno, aparentemente el kirchnerismo siempre se presentó como opositor, pero ante la muerte todos hoy lo señalan como un prócer. ¿Qué opinión tiene usted? No solamente de Menem. Quiero decir, no sé si el kirchnerismo. El matrimonio Kirchner apoyó con las dos manos, siendo dos con las cuatro, completamente al menemismo. Yo diría más, fue el precursor, porque la privatización del Banco Santa Cruz antecede a las grandes privatizaciones menemistas. Y le entrega el petróleo, aparte es el que le hace la jugada para poder entregar el petróleo. Sí, no, la entrega del petróleo a muerte. Los nacionales y populares estaban a favor de la entrega del petróleo. Con esto vamos a otra reflexión. ¿Qué es el peronismo y qué son en general los movimientos nacionalistas? Son movimientos que se adaptan más flexiblemente a las necesidades contradictorias que tiene la burguesía. Porque en definitiva, el gobierno menemista es un gobierno donde, frente al derrumbe hiperinflacionario de Alfonsín, etcétera, la burguesía le pide reconstituir el financiamiento internacional. La forma de hacerlo era entregar el patrimonio público a cambio de deuda externa que cotizaba al 10% en el mercado, porque no valía nada, y Menem la reconoció al 100%. Por eso, como usted dijo, fue un remate completo. Pero era el reclamo. En esa privatización entró la burguesía nacional. La misma burguesía nacional que pocos años después va a pedir el cese de la convertibilidad y la devaluación de la moneda. Y el peronismo se va a plegar a las necesidades del periodo de Menem, de entrega, convertibilidad, 1 a 1, etcétera, y cuando viene el derrumbe, se va a plegar a la necesidad de esa misma burguesía, que consiste en devaluar, etcétera, 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 y salir a renegociar una deuda que ya no se podía pagar. Pero además, a renegociar esa deuda que ya no se podía pagar, en el monto de la deuda hay dos grandes montos, que son el blindaje y el megacanje, con el cual de la Rúa a último momento intentó frenar la crisis de la convertibilidad, que fue juzgado por la justicia como un afano. Bueno, eso entra en la renegociación. Es decir, kirchnerismo, la renegociación de la deuda, reconoce un desfalco como deuda del Estado.
Entonces, eso es lo que ocurre. Miren, yo he tenido una experiencia personal, no sé si les interesa. Sí, cuéntela nomás. Como yo he estado en la legislatura, en el periodo de quiebra de la convertibilidad, yo vi un espectáculo maravilloso. Yo tenía el bloque justicialista en la legislatura en el año 2000, menemista al palo, totalmente. Alberto Fernández era el que había impulsado la privatización del sistema de seguros, completamente. Y luego viene el derrumbe y entonces empiezan a adquirir un matiz nacional y popular y todos los que hoy rodean a Alberto Fernández se convierten más o menos en kirchneristas, empezando por el propio Alberto Fernández. En un debate, cuando yo le muestro todas estas contradicciones, Alberto Fernández me contestó, mirá Jorge, mire señor diputado, me contestó, en aquel momento creíamos que estaba bien aquello, ahora creemos que está bien esto. Entonces, claro, yo después hice el comentario que lo que estaban haciendo en ese momento era una nueva estafa porque en el futuro van a decir que en ese momento creían estar haciendo lo correcto y después van a cambiar de nuevo. Es decir, habían instaurado o establecido, ¿no es cierto?, el viraje y el cambio de camiseta permanente. El asunto es quedarse en el poder. Inclusive Alberto Fernández en algún momento integró la lista que presentaba Domingo Cavallo por no me acuerdo cómo se llamaba el partido de Domingo Cavallo. Sí, la lista Cavallo-Vélez. Exacto, bueno, y él participó de esa fuerza política. Muy interesante la lista Cavallo-Vélez frente a De la Rúa Chacho Álvarez. Y usted tiene un fenómeno muy interesante. El hombre que cuando estaba Menem, Chacho Álvarez, dijo anochece que no es poco, es decir, que presentó un panorama apocalíptico de la Argentina, llega el gobierno con De la Rúa para defender la convertibilidad y las privatizaciones que tiempo antes se le había dicho que anochece que no es poco. Entonces lo que quiero mostrarle es que la plasticidad de estos partidos políticos no hay que mirarla solamente desde el ángulo personal, de sus morales, etcétera, que también puede tener un peso muy importante, hay que verlo desde el punto de vista de la necesidad de la clase social que representan. Absolutamente. Ese es el ángulo. Y acá quiero hacer una última observación, sí, que en cierto modo me parece la principal. El menemismo salvó al peronismo, porque el peronismo venía golpeado por el gobierno de Isabelita y por el acuerdo que las candidaturas peronistas de Ítalo Luder y Herminio Iglesias habían hecho con la dictadura militar y Alfonsín los derrotó. Es decir, que el peronismo estaba en el horno. Y Menem, siguiendo esta política que ahora este hombre Orlando Ferreres, del estudio Ferreres, etcétera, reconoce abiertamente, él fue el viceministro de Economía del primer gabinete de Menem, y dice el plan del Bungiborum para el gobierno de Menem lo teníamos escrito hacía 6 meses. Lo dijo el otro día en TN. Hace 6 meses que lo teníamos escrito. Usted acá tiene un caso escandaloso de ligación de la burguesía con sus políticos, porque uno lo interpreta de un modo general, que Biden es un representante del capitalismo, Ben Johnson un representante. Ahora, de ahí que un grupo económico me escriba el plan y yo suba con el paquete bajo el brazo y ponga de ministro de Economía a los funcionarios de ese grupo económico, esos son casos notables. Bueno, lo cierto es esto. Menem, asegurando con esta política el apoyo internacional y el apoyo de la burguesía argentina, permitió que el aparato peronista se apoderara de nuevo de los resortes de las gobernaciones, intendencia, etcétera. Por ejemplo, recuperó la provincia de Buenos Aires. Y durante 10 años desarrollaron todo el aparato de esos gobiernos y de esas intendencias y se quedaron como el partido del poder. Ojo con esto, es muy importante. Todos eran menemistas.
Los únicos dos menemistas, los únicos dos peronistas que no eran menemistas, eran Chacho Álvarez, claramente, y Pino Solanas en parte. Pero cuando Chacho Álvarez se junta con De la Rúa, va a ser un gobierno de recambio para continuar con el menemismo. Y ahí tenemos cartón lleno. Jorge. Finalmente el cartón lleno, usted lo tiene ahora porque la tiene Vilma Ibarra, tiene un montón de gente de la Rúa gobernando con quienes en aquel momento eran opositores a De la Rúa, etcétera, etcétera. Esta es la mecánica política del país que nosotros en la izquierda en general debe explicar por lo menos, para hacer una confrontación política y de poder. Jorge, usted sabe que yo tenía todo planeado, pero bueno, hay un montón de conectados, pero un montón. Y me empiezan a mandar preguntas y esta yo no la puedo eludir. No sé si usted ha escuchado en estos últimos 15 días aproximadamente de un caso de un chico asesinado en Villa Ballester. Lo han dado por todos los medios, que lo quisieron robar y bueno, y lo mataron a sangre fría. Un chico de 23 años. Salió en todos los medios. Sí. Y bueno, el padre está conectado. Y dice, quisiera preguntar por mi caso. Es indudable que en un régimen socialista no debería haber un lumpenaje que asesine trabajadores. No creo en la justicia de este sistema social, pero los lumpenes siguen asesinando trabajadores en este sistema y creo que un lumpen que hace eso, ya sea por un par de zapatillas, no merece vivir. ¿Qué opina Altamira? ¿Qué opina? No merece vivir. Perdón, no escuché lo último. No merece. No merece vivir. ¿Me escuchó ahora? Bueno. Dice, ¿qué opina Altamira de esto? Y antes de que usted le responda, yo le mando un abrazo enorme a Miguel. No me gustaría estar en sus zapatos, es una persona de trabajo y bueno, le robaron al hijo. Así que ahora sí, Jorge. No. Bueno, en primer lugar, quiero expresarle mi sentimiento de dolor, porque también soy padre, exacto. Mis hermanos tienen hijos, etcétera. Es decir, es lo más doloroso que puede existir, ¿no es cierto? El orden correcto es que los hijos entierren a los padres y no al revés. Este lumpenaje tiene que ser condenado. No defendemos a ningún lumpenaje. Por otra parte, al final de cuentas, los lumpenajes o los lumpenes terminan de alguna manera asociados a los aparatos políticos. Yo le puedo decir que el que asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreira pertenecía a la patota de la zona sur, de Temperley, etcétera, de la provincia de Buenos Aires, del pejotismo. Y pertenecía a la patota de José Pedraza. Y pertenecía, en cierto sentido, a la patota de Aníbal Fernández, que como ministro de Interior liberó todo eso. Es decir, en la descripción del asesinato de Mariano Ferreira, los personajes que ahora estamos denunciando por el crimen de Villa Ballester aparecieron todos en primera plana. En cambio, en el crimen de Villa Ballester, esos personajes están en segundo plano, porque son los responsables de una descomposición enorme del país y de una cantidad enorme de lumpenes que después ellos reclutan para lo suyo. Ahora, forma parte de los principios míos y de los principios socialistas la oposición a la pena de muerte. Porque nosotros, frente a una calamidad de este tipo, a la humanidad tenemos que ofrecerle otra perspectiva. No podemos responder al asesinato con la muerte. Ahora, esto no invalida en lo más mínimo la bronca que tiene el papá de este chico. Sí, no, por supuesto. Aparte, lo que pasa es que acá yo creo que hay dos miradas, Jorge, a ver si usted coincide conmigo. Uno es que uno quiere que se haga justicia y la justicia más dura para estos asesinos, pero también por el otro lado hay que decir que vivimos en un sistema, que todo sistema de pauperización social genera esto, fabrica pobres, fabrica gente resentida y fabrica criminales. Entonces no se puede separar una cosa de la otra. No, correcto, no, eso fue lo que yo dije. Por eso. Los responsables de la descomposición. Pero quiero ir a otro punto, el otro día en un debate de televisión, me tuve que enfrentar a una macrista que pedía la pena de muerte.
Bolsonaro pide la pena de muerte, Trump pide la pena de muerte. ¿Por qué estos individuos piden la pena de muerte? Porque quieren instaurar un sistema de guerra civil con el pretexto del delito. Es decir, se valen de delitos gravísimos, de los cuales ellos son responsables, porque son el producto del sistema que ellos manejan, para alimentar, digamos, un régimen. En Estados Unidos todavía existe la pena de muerte en numerosos estados. Entonces, yo le digo, por un principio, alguien puede decir, sos un idealista, y los socialistas son todos idealistas. Digamos que es así. Sea por ese idealismo lo que fuere, nosotros no respondemos con la pena de muerte a la delincuencia. Yo siempre sostengo lo siguiente. ¿Y un acto de justicia popular en alguna plaza central lo ampara, Jorge? ¿Cómo? A los grandes responsables de las injusticias que se generan en el planeta o en un país, en este caso, ¿algún ajusticiamiento popular en una plaza, por ejemplo, colgarlos? ¿Usted lo ampara eso? En la Revolución Cubana, el pueblo reclamaba permanentemente el ajusticiamiento de los torturadores de Batista, y muchos fueron ajusticiados. Si alguien los critica, yo defiendo el sentimiento de ese pueblo. Perfecto. Ahora, no soy partidario de la pena de muerte. La muerte solo en defensa propia. Y cuando un pueblo es atacado por el imperialismo, cuando un pueblo que hace una revolución es atacado por la contrarrevolución, tiene que aplicar la pena de muerte como defensa del pueblo. Pero no es una sanción a un delito individual. Entonces, acá tengo una pregunta de una persona que vive en Ucrania. Le quiero contar algo importante. Le quiero contar, porque por respeto al papá de este chico de Villa Ballester, Miguel López. Quiero señalar lo siguiente. ¿Cómo dice? Miguel López se llama. Miguel López. Bueno, un abrazo, compañero Miguel. En los socialistas rusos, el socialismo estuvo siempre en contra de la pena de muerte. Sin embargo, los socialistas rusos, Lenin, cuando se formó el partido, pidió que en Rusia el socialismo mantuviera la pena de muerte. ¿Por qué? Porque había que hacerle pagar al zar todos sus crímenes. Y por lo tanto estaba más cerca Lenin del punto de vista de aplicar la pena de muerte de lo que yo estoy diciendo. Pero cuando los bolcheviques tomaron el poder, Lenin abolió la pena de muerte y no se la aplicó al zar. El zar finalmente fue muerto porque las tropas del ejército contrarrevolucionario se acercaron muy peligrosamente al lugar donde estaban detenidos, y permitir que vuelva el zar a la mano de ellos era como darle un estandarte poderoso a la contrarrevolución. Entonces quienes lo custodiaban decidieron matarlos. Pero quiero mostrarle que alguien que sostenía la pena de muerte, que el zar tenía que pagar con la pena de muerte los espantosos daños que había causado al pueblo ruso, cuando tomó el poder abolió la pena de muerte antes de fusilar a nadie, y la restableció cuando le metieron la guerra civil a él. Este es el punto de vista. Ahora, si un pueblo aplica la pena de muerte contra los esbirros, yo con el punto de vista que tengo, que es no le apliquemos la pena de muerte, yo con este punto de vista defiendo a ese pueblo. Y yo hago una piedra a tiro también. José María Escobar, él es de Luján pero vive en Ucrania. Así que esta es una pregunta que viene desde Ucrania para usted. Y él comenta que Ucrania empieza a ensamblar helicópteros de combate norteamericanos en su territorio. Si bien son los viejos diseños del UF que participó en la guerra de Vietnam, si no implica esto una escalada armamentista en la zona. Desde ya un agradecimiento para Ángel Ferrero Machado y también pide la libertad para la compañera Yolanda Vargas. Muy bien. Bueno, le pido por favor si podemos impulsar la libertad de esta compañera que ha sufrido una tragedia, ahora que estamos en estas tragedias, es decir, dejó a sus niños en su casa, sola, jefa de hogar, a sus 3 hijas, se incendió la casa y las chicas murieron, y ahora a ella la culpan de... La procesaron, sí. Sí,
de que premeditó todo eso, es una canallada, es una cosa absolutamente espantosa. Entonces tomemos este tema. Respecto al otro tema le digo lo siguiente, el armamentismo en Ucrania está a plena marcha. Entonces en estos helicópteros desconozco el tema en cuestión, pero las últimas noticias es que se ha agravado mucho el enfrentamiento entre la parte occidental, que está bajo la tutela de la OTAN, y un sector oriental que se encuentra independiente de ellos, y tiene que ver en general con un cambio muy importante que Biden introduce en la política norteamericana y que fue advertido mucho hace tiempo que iba a ocurrir. Por distintas razones, Trump quería llegar a un arreglo con Putin, naturalmente en términos favorables a Estados Unidos, y fue denunciado por demócratas y muchos liberales norteamericanos de cómplice de Putin y de que había que fortalecer la lucha contra Rusia. Y ahora que ha subido ha hecho eso, porque probablemente Trump imaginaba en una disputa con la Unión Europea que le convenía o que era necesaria una alianza con Rusia frente a la Unión Europea. Y Biden entiende lo contrario, entiende que hay que fortalecer la alianza con la Unión Europea y volver a ejercer todas las presiones contra Rusia. Ahora, este es un comentario de política internacional, quiero decir, no tomen lo mío más que como ese comentario, pero que señala que el ascenso de Biden y la caída de Trump no inaugura un periodo de pacificación, como lo demuestran los bombardeos que hubieron ayer en Siria, de parte del ejército norteamericano o de la aviación, bueno, ordenados por el mismo Biden. Vamos a un proceso de militarización mucho más agudo que el que podía haber bajo Trump, que bombardeaba en distintos lugares y mataba con asesinatos selectivos, pero se jactaba de no haber iniciado ninguna guerra. Acá tengo una pregunta que es un poco incómoda, pero yo la formulo, que es de Alfredo Lugo, de Ranela, y trata sobre el tema de la ruptura del Partido Obrero. Y pregunta si Altamira no es víctima de su propio veneno por haber creado una organización altamente burocrática, con una visión sectaria, métodos burocráticos donde las discusiones se aplacan si no te echan a la mierda, que siempre fue el método de Altamira. Bueno, que no tengo ningún comentario para hacer, eso es una falsedad. O sea, lo que pregunta es si usted es víctima de su propio veneno por la manera que desarrolló el Partido Obrero. Pero no, miren, en el Partido Obrero yo inauguré los congresos anuales, quiero decir, no yo, pero quiero decir, tanto yo en el Comité Nacional, fundador del partido, cuando el partido adquirió un cierto desarrollo, empezamos a hacer congresos periódicos. Es el único partido que dentro de la Argentina hizo 2 congresos nacionales bajo la dictadura, ¿no es cierto? Y además cualquiera que siguiera el periódico Prensa Obrera bajo mi dirección hubiera visto las críticas al Partido Obrero en la sección correo de lectores. Así que lo que está diciendo esta persona usted no tiene ni cabeza, pero no quiero ir más allá de todo, no quiero ir más allá de este punto. Además es una simplificación. La gente no son como los monos que se imitan. Es decir, que aplica los mismos métodos que etcétera. Ese es el argumento en el cual dice que Stalin aplica los métodos de Trotsky, o que aplica los métodos de Lenin. Entonces matan 3 pájaros de un tiro. Eso es política barata. Nosotros hemos escrito tantos documentos, en mi opinión, intelectualmente significativos, explicando la crisis del Partido Obrero, que cualquiera que haga un comentario sobre esto sin haber leído esos documentos es el divino botón, es realmente el divino botón. Uno de los méritos, digamos, que yo le adjudico a la tendencia del Partido Obrero, es haber demostrado con posterioridad al estallido de la crisis el acierto de las caracterizaciones del grupo dirigente que se estableció y la naturaleza de su política, como lo demuestran los quórums otorgados a Capitanich en el Chaco,
aquí en la Argentina el gobierno de Alberto Fernández, el voto sionista en la legislatura de Larreta, ahora recientemente el negociado inmobiliario en el barrio de Boedo de la capital con el pretexto del estadio, de la recuperación de la zona por parte de San Lorenzo de Almagro. Es decir, hemos sido serios. Si luego de las cosas que dijimos hubiera ocurrido todo lo contrario de lo que yo estoy denunciando, yo estaría ahora diciendo nos equivocamos y estaríamos haciendo una autocrítica. Pero si alguien quiere ser serio en política, tiene que criticar sobre la base de la lectura de los textos. Si no leyó los textos, bueno, no sé, tendrá otras aficiones en la vida, pero lo de él no es la política socialista. Es un militante de otra organización troquista, pero bueno, no importa. Acá Miguel Ángel, que es el padre de este chico asesinado, dice: gracias. Como socialista tampoco estoy a favor de la pena de muerte, pero sí estoy en 1939 al lado de Hitler y sé que ejecutando salvó a millones de personas, ni lo dudo. Lo mismo con Falcón y el anarquista Simón, que lo ejecutó por venganza, pero para que no siga asesinando. El anarquista Simón, qué importante. Lo mismo con todo el lumpen que hay en Argentina, que los meten presos y salen por la otra puerta y vuelvan a asesinarnos cuando no hay forma de reformarlos. Bueno, si salen por otra puerta es responsabilidad del Estado que lo saca por la otra puerta, ¿no? Pero un abrazo. Acá esta pregunta le va a interesar, Jorge, porque yo he leído varias críticas de gente de su tendencia con el documento que ha hecho usted junto a Ramal por el tema de las PASO. Y aquí Maxi Duque pregunta para Jorge: desde la izquierda siempre hemos criticado las PASO por su carácter proscriptivo y porque el Estado legaliza su intervención en la vida interna de los partidos. ¿Podría desarrollar la posición de la tendencia que plantea que deben realizarse? No, nosotros no decimos que deban realizarse nada. Está establecido que está establecido así por ley. Hay PASO y después elecciones generales. Entonces, los gobiernos que establecieron las PASO como parte de una política de regimentación de la política partidaria, esos partidos que son partidarios de esa regimentación, ahora no quieren que se vote, porque no solo quieren suspender las PASO, sino que quieren postergar las generales. Y adivinen por qué no quieren que se vote, porque tienen miedo de sufrir unas derrotas descomunales. Entonces nosotros en estas circunstancias defendemos las conquistas existentes, o porque las elecciones mismas capitalistas, con monopolio, con el dinero que vuelcan los partidos capitalistas, con el monopolio de los medios, son también un fraude, no solo las PASO. Y tratamos de abrirnos paso en medio de ese fraude para escuchar nuestra voz. Las PASO las volvemos a denunciar, pero ahora no se suspenden, porque el Estado quiere retirarse de la regimentación de los partidos. Al revés, lo quiere regimentar por doble partida. Cuando me convenía, hice las PASO. Y ahora que tengo miedo de perder como en la guerra, te las saco o te las suspendo sin por eso derogarlas. Es muy clara nuestra posición. Nuestra posición parte de la convicción de que no debemos permitir nunca al Estado burgués que dé un paso más allá en las restricciones de las libertades del pueblo. Le cuento algo más. ¿Qué acaba de ocurrir? Nadie lo denuncia todavía. Bueno, ya lo van a denunciar. Se han vuelto a suspender las elecciones sindicales. Ajá. Por segundo año consecutivo, la burocracia de los sindicatos va a seguir en esa posición sin pasar por la elección. Uno dice, che, pero las elecciones eran una farsa. No importa que no se hagan. Sí, claro que importa si se hacen o no se hacen. Más grave aún, se suspenden las elecciones de delegados en las empresas. Este es un paquete. Entonces la importancia del artículo que firmo con Ramal es denunciar un gigantesco paquete y mostrarle al pueblo argentino que la bandera de la democracia están con nosotros y no con estos charlatanes que van a los medios, hablan de la república, de la democracia,
de la patria es el otro, y viví, ¿no es cierto? Con una total falta de respeto por la ciudadanía. Va a tener que explicar esto bastante porque yo he leído muchas críticas y de gente inclusive que apoya la tendencia. No sé si fue un problema de interpretación o una falta de apoyo a lo que es el documento. Acá tengo a Gustavo Quiroga. No, pero escúcheme, está Sí. bien. No, pero detengámonos un minuto. Sí, cómo no. No, detengámonos un segundito nada más, por favor. Desconozco si hay gente de la tendencia a hacer críticas o no. Lo que quiero decirle es lo siguiente. Que haya críticas a la tendencia me parece lo más normal del mundo, y así como defiendo las elecciones y quiero que se voten las fábricas y quiero que se voten los sindicatos, quiero que siga rigiendo el espíritu de crítica a la tendencia. Lo que va a matar a la tendencia es la falta de espíritu de crítica. Ahora, yo entiendo por qué hay una crítica, porque hay un concepto fosilizado. ¡Ay, cómo defendemos algo que repudiamos! Pero nosotros repudiamos el Estado burgués, y cuando Hitler lo asaltó, defendimos lo que había del Estado burgués contra Hitler. En su momento hubo muchos infelices que decían, digo infelices no por los que hoy están comentando en la radio, sino me refiero a la izquierda alemana, que decían lo siguiente: no hay diferencia entre una democracia burguesa y un totalitarismo burgués. Esa era la posición de Stalin, y entregaron a la clase obrera a Hitler. Entonces, con ese pensamiento fosilizado, que consiste en, a partir de la comprensión del carácter reaccionario que tiene incluso la democracia bajo el capitalismo, no defender esa democracia contra el intento de destruirla, siempre en función de los intereses capitalistas. Bueno. Yo entiendo dónde están los problemas, porque finalmente no nací ayer, tengo vida militante, experiencia y todo lo demás. Sé los problemas que tiene la izquierda a la hora de pensar políticamente algo. Los viví yo, los atravesé, aprendí o no aprendí, etcétera. Acá se está cometiendo, digamos, ese error, pero me tiene sin cuidado desde el punto de vista de la importancia. Es fundamental la pelea contra el intento de usar la pandemia, sea para declarar estado de sitio, como se intentó hacer el año pasado, sea para suspender elecciones generales, sea para suspender elecciones parciales, sea para suspender elecciones en los sindicatos. Totalmente en contra. ¿Nada más? Bueno, yo digo a los oyentes, cuando se refirió a de los infelices que están escuchando, es algún caso específico, no a todos. ¿Usted escuchó? Jorge, usted... No. Sí. Me refiero a la ultraizquierda alemana que pasó la historia como la responsable del acceso del hitlerismo. Ah, no, yo entendí mal, entonces disculpe. Yo lo acabo de explicar, sí. Lo acabo de decir recién. Jorge, esto sí, usted escuchó... Quiero decir, la izquierda alemana, el Partido Comunista en particular, los estalinistas en particular, sobre la base de que la democracia es burguesa, la igualaron al hitlerismo. Jorge, ¿usted escuchó la introducción que yo hice? No. Al Partido Socialista con Hitler. ¿Usted no escuchó la introducción que yo hice, no? La derrota de la clase obrera alemana. Jorge, esta es una pregunta. ¿Usted escuchó la introducción que yo hice antes de darle a usted aire? No. Y no, porque tenía una dificultad para entenderlo. No, porque viene una pregunta que yo le quiero hacer. Le comento. Hay en una organización de izquierda, troquista, que uno de sus militantes en Las Heras, en Mendoza, en el año 2004, en un del festival que hacen la mujer, que ahora no me acuerdo cómo se llama, en el Día de la Mujer, ¿cómo es que se llama? Que se hace todos los años en un lugar. El 8 de marzo. Exacto, bueno. Hubo un disturbio porque fue acusado de haber sido pederasta de sus hijos y de sus hijastras. Y quienes estaban haciendo el escrache fueron atacados por militantes de esta agrupación. Y bueno, y todo quedó en la nada, aunque siempre se dice que han encubierto a un pederasta. Hoy eso se está reflotando, está saliendo por todos los medios, el escrache específicamente es hacia Daniel Dunrauf, que es de Las Heras y pertenece al
Movimiento Socialista de los Trabajadores. Y en base a esto a mí se me ha comunicado una de las damnificadas, y es escabroso realmente lo que cuenta. Y bueno, es muy probable que aquí en la radio yo le dé el micrófono si ella está totalmente convencida de escrachar a este individuo. Pero también lo que es repulsivo es cómo actuó una organización troquista, en este caso el MST, encubriendo a esta persona que sigue siendo militante del MST. ¿Cómo ve usted esto? Que una organización troquista de tal magnitud encubra a uno de sus militantes cuando tiene acusaciones tan severas. ¿Le ha ocurrido a usted en el Partido Obrero? ¿Cómo actuaría el Partido Obrero, la tendencia en un caso así? No, pero mire, es muy grato hablar de cosas hipotéticas. Quiero decir, idealmente en una conversación de café, si alguien está en contra de un escrache a quien ha abusado de niños, me parece que tiene razón y que tiene que actuar y yo haría lo mismo, etcétera. En una conversación de café. Ahora, en un programa de radio, en una entrevista, en donde está vinculada a una organización política cuya opinión desconozco, no conozco el tema, no lo he seguido, etcétera. Yo escuché alguna cosa similar, ahora que usted me lo dice, más o menos parecida, ¿no? Pedofilia, de Salta, no recuerdo bien. Ajá. Quiero decir, soy una persona, escúcheme, soy una persona responsable. Ajá. La responsabilidad es la siguiente. Nunca ataco una organización con la que tengo divergencias sobre la base de lo que sé de oídas. De ninguna manera. Cuando me entere bien, tengo los elementos de juicio, etcétera, bueno, no solo que le contesto a usted, se escribe un artículo en el periódico, o alguien lo escribe. Pero le digo esto por una razón fundamental. Yo le doy una importancia muy grande al debate político en la izquierda. Si empezamos a mezclarlo con otras cosas, se desvirtúa todo. Ahora, una pedofilia es otras cosas, no, es más serio todavía que un debate en la izquierda. Pero quiero conocer bien de qué se trata. Olvidémonos de este caso. ¿Cómo tiene que actuar un partido de izquierda cuando un militante es acusado de algo tan aberrante? Esa sería la pregunta. No se trata. Eso es incompatible con un militante socialista cualquier forma de abuso sobre hombres, mujeres o niños. Luchamos por la emancipación. ¿Puede un militante que abusa ser un factor de emancipación? Es muy elemental. Es básico. Es absolutamente básico. Por favor. Bueno, acá Gustavo Quiroga pregunta para Jorge. A su juicio, ¿las organizaciones ambientalistas tienen algún margen de acción o solo les queda esperar y acompañar que la clase obrera actúe en un sentido de protección al medio ambiente? No, ocurre lo siguiente, hay una variedad enorme de organizaciones ambientalistas. Ahora, desde las altas esferas del Estado, especialmente en Estados Unidos y en la Unión Europea, se ha alimentado una cantidad grande de organizaciones ambientalistas para que sean funcionales a los intereses de reconversión de la matriz energética, por ejemplo. Ahora después le explico un minuto sobre esto. Yo en su momento, un día me quedé muy sorprendido cuando un compañero me contó que organizaciones afines de Estados Unidos estaban a punto de obtener mayoría en una organización de derechos humanos que yo había entendido que era de izquierda. En una palabra, hay toda una variedad y todas las clases sociales y todos los poderes del Estado quieren meter la mano. Entonces, por ejemplo, mire ¿por qué nacieron los chalecos amarillos? Macron quiere reconvertir la matriz energética a la energía limpia, de la energía esta extractivista, de combustible, etcétera. Entonces le mete un impuesto a las naftas. Es decir, que el laburante francés tiene que pagar más caro las naftas para que el Estado francés subsidie al que quiere poner energía limpia.
No, papito, si querés poner energía limpia, juntá el capital vos solo. No le vamos a robar a los trabajadores, no vamos a robar a los trabajadores para financiar. Entonces hay un ambientalismo proimperialista. Luego hay un ambientalismo puro, que no tiene esa obediencia, que no es servidumbre de nadie, pero que no tiene proyecto político. La pregunta es, si en un proyecto político cualquier cosa de la envergadura como la lucha contra el cambio climático puede prosperar, y luego tenemos los ambientalistas de izquierda, que entendemos que si la Casa Obrera no gobierna, y por lo tanto el lucro capitalista sigue siendo el motor, del Amazonas no va a quedar nada. El otro día salió un artículo del Economist saludando la transformación agraria en Brasil. En el Economist, la transformación agraria en Brasil es la destrucción del Amazonas, que la están quemando toda para abrir al pastoreo y a la soja. Este es mi enfoque, el enfoque que tenemos nosotros sobre el tema ambiental, un tema crucial ahora con la pandemia, porque en el fondo la cuestión de la pandemia es la cuestión climática. Acabo de leer, por ejemplo, un trabajo importante acerca de que esta alimentación de ganado en corrales, etcétera, etcétera, es el foco de infección de la próxima epidemia. Son 18:23, se me fue otro programa, y esto yo sí se lo quiero aclarar a los oyentes. Yo en el día de ayer subí a mi muro la opción Altamira Responde para que escribieran ahí todas las preguntas. No mandaron ni una, me mandaron un par por privada y ahora me están mandando todo en la filmación que yo estoy dando en vivo. Y es imposible, no voy a poder cumplir con todos ustedes, yo los lamento chicos, yo los abrazo, pero es imposible. Vamos a cerrar con alguna pregunta al azar, pero si me mandan la pregunta a las 6:20, yo hace 3 días que estoy mandando la invitación. Nahuel B.A., la última pregunta, Jorge, porque se acabó el tiempo. Me gustaría preguntarle a Jorge, ¿cómo ve la situación de la clase obrera y sus luchas en la Argentina? Bueno, ahí es una situación muy compleja porque la pandemia, las cuarentenas, el distanciamiento social, etcétera, ha creado un escenario muy confuso que el gobierno ha aprovechado y la burocracia sindical también. Teniendo en cuenta ese marco, hay un espíritu, digamos, de sublevación muy grande. En primer lugar, en el sector que podríamos llamar un sector especial de los trabajadores, que son los trabajadores de la salud, muy importante, es una franja extraordinariamente numerosa de los trabajadores, y en los trabajadores de la educación. Por ejemplo, están votando huelgas contra la presencialidad sin vacuna en distintas provincias, y allí donde se han votado huelgas, se votan paros, advirtiendo al gobierno que si no modifica no sé cuánta cantidad de cosas, no va a haber presencialidad, y ya sabemos que el gobierno no la va a modificar. Por lo tanto, en medio de una catástrofe humanitaria, sectores enteros del movimiento obrero han salido a luchar. Hay numerosas fábricas que han tenido luchas importantes, me acuerdo ahora, por ejemplo, de Bedtime, que derrotó completamente a la patronal, está bien con algunas concesiones, o la huelga de los trabajadores de los recibidores de granos y trabajadores aceiteros que impusieron un inconvenio colectivo de trabajo muy bien visto por el conjunto de los trabajadores. Siempre que hay una crisis política de esta envergadura, potenciada enormemente por la crisis sanitaria, en el movimiento obrero hay una desorientación por el cambio de ejes políticos y es la oportunidad para intervenir ahí haciendo una orientación más clara. El punto de vista es este. Han robado como animales el salario de los trabajadores y las jubilaciones. Brutal, una caída del 25% en 2 años. La consigna es aumento salarial general y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. No se puede aceptar que el trabajador pague ninguna consecuencia de esta crisis contra la clase capitalista. ¿Cuál es el salario que está pidiendo, Jorge? Se está enriqueciendo. ¿Qué valor? En este momento es el mínimo. ¿Qué valor es el que fijan ustedes? 100.000 pesos.
Correcto. 100.000 pesos. Bueno, Jorge, Y son... además, un plan de obras públicas, pero bajo la gestión de una bolsa de trabajo de las organizaciones piqueteras, de las organizaciones combativas, porque estos planes de construcción del gobierno es con trabajadores en negro. El gobierno acaba de dar un blanqueo para la construcción, a los capitalistas de la construcción, que es el gremio que más trabajadores en negro tiene después de los trabajadores rurales. Entonces la gran salida del empleo para los trabajadores que no lo tienen o que viven de changas, un gran plan de obras públicas, requiere una bolsa de trabajo bajo control de las organizaciones de los trabajadores. Y este plan de obras públicas es absolutamente necesario. Bueno. En la medida que todo esto entra en contradicción con la política de ajuste, con el FMI, etcétera, hay que ir a una batalla política para imponer los planteos del pueblo y no lo del FMI. Una última cuestión. Acaba de salir que Argentina ha tenido una caída del 10% del PBI y Clarín comentó que hemos vuelto al 74. Bueno, es mentira. Los capitalistas tienen 3 veces más capital que el que tiene el 74 y los obreros tienen salarios muy inferiores a los que tenían en el 74 y están peor desde el punto de vista En el 74 laboral. había un 4% de desocupación. Así de simple. Bueno, Jorge, se me acabó el tiempo, son y 28. Bueno. Muchísimas gracias, por unos meses no lo voy a molestar más. Creo que salió bastante mechaditos estas 2 entrevistas, hablamos de aquí, de allá, un poquito de cada cosa. Entonces nos vemos en el invierno. En el invierno va a haber mucho para hablar. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muy bien, chao. Hasta luego.